Entonces, ¿qué no entra en el análisis de esta placa? No entran las viguetas ni el aligeramiento. En toda placa del entrepiso, entonces siempre entra para la aligerada, entonces acá entra el peso de la loseta superior, entra el peso de la loseta inferior, si hay, si no hay no entra, el peso de los acabados de piso, entonces acá tendremos que entrar a la NCR10, o si conocemos el espesor y el peso específico del material que nos lo suministre el proveedor. Sí, ya estoy grabando, Juliet. Podemos calcular la carga por unidad de área del acabado de piso simplemente multiplicando el espesor por el peso específico del material. O en su defecto, podemos buscar el valor en la NCR10, en la tabla que ya todos conocemos. Entonces puede ser alguna de esta forma. Por medio de tabla NCR10, o si el proveedor nos da los valores de peso específico y conocemos cuánto es el espesor, calculamos ese valor. Los muros no estructurales o divisorios, que estos van a depender del uso en un valor de tabla de la NCR10 cuando no se hace un análisis detallado. Si se hace un análisis detallado, entonces calculamos el peso de todos esos muros y los dividimos entre el área de la placa de entrepiso. Acá también tendremos el aligeramiento, el peso de las viguetas, cielo raso si hay, son los que entran en el análisis de carga muerta. Ahí vamos a tener nuestro análisis de carga muerta. Pero si es una placa maciza, en el análisis de carga muerta, entonces aquí vamos a tener la placa, acabado de piso, muros no estructurales, y para ese pues no va a entrar ni el aligeramiento ni el peso de las viguetas, y si ese acabado de piso tiene cielo raso, entonces el cielo raso sí hay. Los valores los calculamos de la misma forma, entonces acabado de piso NCR10, o si conocemos el espesor y el peso específico del acabado de piso, obtenemos el valor por carga de carga muerta por metro cuadrado. Los muros no estructurales que van a depender del uso que tenga la estructura y el cielo raso. Y la otra es la carga viva. La carga viva, que esta la obtenemos en tablas de NSR10 y va a depender del uso que tenga la edificación.
y leemos cuánto es el valor en kilogramos fuerza por metro cuadrado o en kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces eso es lo primero, calcular las cargas que actúan en la losa de entrepiso por unidad de área y luego hacer el proceso de transmisión de carga. El proceso de transmisión de carga lo hacemos por longitud aferente en la distancia centro a centro de los elementos, de las vigas o de las viguetas. Obtenemos esas cargas, entonces transmisión de carga se hace por longitud aferente y la longitud aferente es la distancia centro a centro entre apoyos. Distancia centro a centro entre apoyos. Carga viva, transmisión de carga, carga muerta. Y lo otro es que si en el análisis de carga muerta del entrepiso no se consideró el peso propio de una viga o de una vigueta, se debe transferir o se debe sumar el peso propio de la viga o de la vigueta. Pero además, si se apoya un muro, se debe considerar el peso propio del muro. Sí, señor. Este es área de la sección transversal del muro multiplicado por el peso específico del material. Es decir, el espesor que tiene el muro por la altura del piso, por el peso específico del material, que es un valor dado o que lo podemos encontrar en la norma. Entonces ya cuando nosotros consideramos las cargas de servicio, lo que viene es mayorar las cargas. Entonces utilizamos la combinación de carga más crítica para cargas gravitacionales y esa combinación más crítica es 1,2 de la carga muerta de servicio más 1,6 de la carga viva de servicio.
Luego con eso, lo que hacemos es que construimos diagrama de cortante y momento. Y luego diseñamos a flexión y diseñamos a cortante. Pero en el parcial nosotros vamos a diseñar a flexión. ¿Cómo es el diseño a flexión? Entonces acá se calcula una cuantía requerida. Se chequea que la cuantía requerida se encuentre entre una cuantía mínima menor o igual que la cuantía requerida y menor o igual que la cuantía máxima. La cuantía requerida es 14 sobre FY. Cuando utilizamos el FY en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y la cuantía máxima es el 72% de la cuantía balanceada. Si ya nos cumple que nuestra cuantía requerida está entre la mínima y la máxima, calculamos un acero requerido. Si nuestra cuantía es menor que la mínima, colocamos la cuantía mínima. Pero si nuestra cuantía requerida es mayor que la máxima, tendremos que redimensionar la sección transversal o tendremos que aumentar las dimensiones de la sección transversal para disminuir el K requerido. ¿Cómo calculamos la cuantía requerida? Entonces la cuantía requerida la calculamos como 1 sobre m multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 m por el K requerido sobre 0.9 por FY, y m es igual a FY sobre el 85% de la resistencia a la compresión. Y si la cuantía requerida está en este rango adecuado de acuerdo a lo que exige la norma, calculamos el acero requerido, y el acero requerido no es más que la cuantía requerida multiplicado por B multiplicado por D, donde ya sabemos que B es el ancho del elemento y D es la profundidad efectiva o la distancia que hay desde la fibra extrema de compresión al centro de gravedad del acero colocado. Entonces, si nosotros estamos analizando viguetas o vigas aéreas, tendremos que considerar los recubrimientos que recomienda la norma. Entonces, si analizamos viguetas, la profundidad efectiva, si la vigueta es aérea, es aproximadamente igual a h-3 centímetros. Si la viga es aérea, la profundidad efectiva es aproximadamente igual a h-6 centímetros. Si
La viga está en contacto con el suelo, entonces la profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 9 centímetros. Entonces escribamos acá esos valores aproximados de profundidad efectiva. En viguetas o losas de entrepiso, la profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 3 centímetros. En vigas de entrepiso, la profundidad efectiva es aproximadamente igual a h menos 6 centímetros. Eso cuando se coloca una línea de aceros. Entonces, solo se coloca una línea de aceros. Y ya cuando calculamos el acero requerido, entonces nosotros vamos a colocar un acero colocado. Entonces se coloca un área de acero colocado que sea mayor o igual que el área de acero requerido. Y viene una pregunta, que sea mayor o igual hasta cuánto. Entonces debe ser mayor o igual hasta la cuantía mínima o hasta la cuantía máxima. Como ya conozco que debo cumplir con esta cuantía mínima, entonces multiplico la cuantía mínima por B por D. Y esa será el área de acero mínimo colocado que debo colocarle a la viga, que debe ser mínimo igual al requerido. Y para el máximo, entonces, la máxima área cantidad de acero es la cuantía máxima por B por D. Y el área cuantía máxima debe ser mayor o igual al área requerida de acero. Entonces, esa es la combinación de acero que debemos colocar. Hasta allí es lo que vamos a evaluar. Entonces, una recomendación para que avancemos todo lo que podamos programar, programémoslo, pero no me van a subir hojas de Excel, todo va a ser en transcripción manual. ¿Listo? Y hasta acá llega el parcial. No, muéstrenme el procedimiento, ¿sí? Todo el procedimiento. No, pero no, me muestran el procedimiento, lo transcriben. Al final, ¿qué es? Pues que estoy viendo como para que la calificada sea rápida. Entonces, ustedes suben su solución en un tiempo lógicamente prudente para que ustedes resuelvan el parcial. Y faltando 5 minutos, se activa un cuestionario de respuestas donde ustedes seleccionan la respuesta que corresponde y con eso pues me ahorro tiempo en la calificada. Pues lógicamente voy a hacer la retroalimentación, pero para que sea válida, que ustedes seleccionen la respuesta adecuada, debe estar subida la solución manual en un PDF del parcial. Vuelvo y repito, con un tiempo totalmente prudente para que ustedes lo resuelvan. Entonces probablemente habrá 3 o 4 cuestionarios. Entonces si el código termina en 1, 2, 3 o 4,
resuelva tal parcial. Si termina en 5, 6, 7, resuelva tal parcial. Si termina en 8, 9, resuelva tal parcial. Entonces, si hay dudas, por eso digo que la resolvamos, porque o está bueno o está malo. Y eso automáticamente ahí envía la nota de lo que es. Entonces, procedimiento, sí, porque es lo que da el tiempo. ¿Sí? Es lo que da el tiempo. Y para todos el parcial no va a ser igual. ¿Sí? Va a ser distinto. Entonces, como va a ser distinto, mi única recomendación es que revisen los apuntes, y si tenemos alguna duda la discutimos. Profesor, mire, estuve revisando esto, no entiendo este valor, creo que acá se equivocó, este valor no es, vuélvame y repita esto. Lo revisamos en un tiempo rápido para que podamos avanzar temas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Sí, es el cálculo de una vigueta. Listo. Entonces, nosotros quedamos para continuar con este ejercicio que estábamos revisando. Entonces, lo que hicimos fue acá calcular las cargas que se iban a cada una de las viguetas, con vacío, sin vacío. Y para esas viguetas eh, eh, determinamos las intensidades de cargas últimas que estaban llegando. Por acá, ejemplo, una vigueta, acá otra vigueta, por acá otra vigueta. Y para cada una de esas viguetas nosotros tendremos que construir el diagrama de cortante de momento por algún método de análisis estructural si la viga es estáticamente indeterminada. Pero si la viga es estáticamente determinada, simplemente lo hacemos por un método estático, equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros nos interesa saber los momentos máximos positivos y los momentos máximos negativos. Y para cada uno de esos momentos máximos positivos o negativos, nosotros tendremos que calcular el área de acero a colocar. Entonces, por ejemplo, acá habíamos determinado para un momento MB 1347.56 kilogramos fuerza por metro, que era el momento que se generaba en el apoyo B de esa vigueta que estábamos analizando. Y también analizamos el momento máximo positivo de una luz que nos daba 1260 kilogramos fuerza por metro. Creo que analizamos la otra luz, no solamente analizamos una. Entonces, para cada uno de esos momentos tendremos que calcular el área de acero a colocar. Primero calculamos la cuantía requerida. Entonces, vamos a suponer que para una línea de aceros, para una línea de aceros, en la vigueta de entrepiso que estamos analizando, la profundidad efectiva va a ser aproximadamente igual a h menos 3 centímetros. La altura de la vigueta es desde la parte superior hasta la parte inferior, es decir, que tiene la misma altura de la losa de entrepiso. Acá en este caso, la altura de la vigueta creo que era de 20 centímetros. Entonces, esta es mi altura de la vigueta, desde la parte superior hasta la parte inferior. Toda esta parte de acá. ¿Tiene 20 centímetros? Sí,
Sí, sí, acá estoy grabando. Entonces, la altura total de la vigueta es la misma altura de la losa de entrepiso. Es decir, para este caso, 20. La altura de la vigueta no es esta parte de abajo, descontarle el peso de la placa de 5 centímetros. Tiene la misma altura de la vigueta. Le descontamos estos 5 centímetros, pero cuando hacemos el análisis de carga de la vigueta, porque ya hemos considerado el peso de la placa para que no haya una superposición. Entonces, la altura de la vigueta es la misma altura de la placa de entrepiso, que para este caso es 20 y el ancho de la vigueta es 10. Por ende, nosotros vamos a calcular el acero de la sección transversal de esa vigueta que tiene una altura de 0.2 metros y que tiene un ancho de 0.1 metro. Y el acero que vamos a colocar, lo vamos a colocar en una sola línea. Este va a ser el AS que vamos a colocar. Cuando está en una sola línea, la profundidad efectiva en una vigueta de entrepiso es aproximadamente igual a H-3. Si queremos recalcular este valor, entonces calculamos el área de acero a colocar y recalculamos cuánto es este H. Pero no es necesario hacerlo. Es decir, que acá nosotros tendremos que a los 20 centímetros le vamos a quitar estos 3 centímetros y acá tendremos 17 centímetros de profundidad efectiva. Entonces, como ya sabemos cuál es esa profundidad efectiva, entonces ahora tendremos que calcular un K requerido. Entonces, el K requerido, vamos a hacerlo. Puede ser más o puede ser menos, ¿sí? ¿Por qué puede ser más o puede ser menos? Porque en la sección transversal nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener un estribo y que tengamos dos barras o n barras, cualquier cantidad. Entonces, el recubrimiento de acero van a ser 2 centímetros, entonces por acá tendremos 2 centímetros. Luego viene un diámetro del estribo, entonces 2 centímetros más un diámetro del estribo que mínimo es número 3.952 más el diámetro de las barras al centro de gravedad que estamos colocando en una sola línea, o sea, hasta aquí. Y entonces calculamos ese valor. Dependiendo del diámetro de acero que coloquemos, eh, puede cambiar a más, ¿no? Es decir, si hacemos acá el estimado rápido de ese valor, entonces el D va a ser igual entonces a 2 centímetros más el diámetro del estribo. El diámetro del estribo, si es número 3.952 centímetros, más el diámetro de las barras longitudinales, diámetro de las barras longitudinales dividido sobre 2. Entonces, si colocáramos barra número 4, ese valor nos da aproximadamente para barras número 4, 2 más .952 más la barra número 4 tiene 1.27 centímetros de diámetro. Entonces 1.27 entre 2. Ese valor es 2.539. ¿Sí? Si usáramos barras, el diámetro del estribo. O sea, aquí viene a hacerlo más grueso. Entonces acá viene el estribo.
y generalmente es estribo número 3, que es el estribo mínimo que requiere la NSR 10. Estribo número 3. Ahí lo que estamos haciendo es sumando estos 2 centímetros de recubrimiento, el diámetro del estribo, los 2 centímetros de recubrimiento, el diámetro del estribo y el diámetro de la barra longitudinal sobre 2, es decir, al centro de gravedad de las barras. Entonces, bajo el supuesto de que el acero que estamos colocando en una sola línea son número 4, entonces acá tendremos 2 centímetros más 0.952 más el diámetro de la barra longitudinal sobre 2. Es decir, que ahí tendremos 2 más 0.952 más el diámetro de la barra longitudinal, que para ese caso estoy suponiendo número 4, que tiene diámetro de 1.27 dividido entre 2. Eso es aproximadamente igual a 3.59. ¿Listo? Esto es aproximadamente igual a 3.59. Entonces podríamos utilizar D igual a H menos 3.59. En principio calculémoslo como H menos 3 centímetros. Si queremos ser muy exactos, entonces calculamos con H menos 3.59 y al final en la fórmula de momento resistente colocamos todos esos valores y calculamos cuánto es el momento resistente y comparamos contra el momento actuante, y si el momento resistente es mayor que el actuante estamos ok. Pero vamos a utilizar H-3 si es vigueta. Si es viga, vamos a utilizar H-6. ¿Listo? ¿Cambia? Claro que cambia. ¿Por qué va a cambiar? Porque va a depender del diámetro que yo esté usando. Pero vamos a arrancar con esto, H-3. Si hay... sí. Para vigueta. H-3 para viguetas, H-6 para vigas. La profundidad efectiva no es la altura menos el recubrimiento. La profundidad efectiva es la altura menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, menos el diámetro de las barras longitudinales sobre 2. Entonces con eso ya nosotros podemos calcular un K requerido para momento positivo y un K requerido para momento negativo. Si es un K requerido para momento positivo, tendremos que utilizar el momento positivo. Si es el K requerido para momento negativo, tendremos que utilizar el K requerido para momento negativo. Para momento positivo, el acero va colocado en la fibra extrema inferior. Para momento positivo, el acero va colocado en la fibra extrema superior. Entonces reemplacemos valores. El K requerido por momento positivo va a ser igual al momento máximo positivo de la luz que esté analizando dividido sobre B por D elevado al cuadrado. Entonces revisemos cuánto nos daba ese momento positivo. Para el caso de una de las luces de la vigueta, ese valor de momento positivo nos daba 1260 kilogramos fuerza por metro. Entonces ese es mi momento máximo positivo. 1260, creo que cerrado, o tenía algo por ahí, 60 cerrado, kilogramos fuerza por metro. Dividido entre el B que tiene la viga, la vigueta, esta tiene 0.10 metros, y la profundidad efectiva que calculamos, y ese valor nos daba 17 centímetros, o sea 0.17 metros elevado al cuadrado, y ahí obtendremos el valor del K requerido por momento positivo,
que da 1260 entre punto 10 por punto 17 elevado al cuadrado, 435.000. 435.986,16 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Ese es el acero que vamos a calcular para colocar en la parte inferior de la vigueta, porque el momento positivo tensiona la fibra superior. De la misma forma, calculamos el K requerido para el momento negativo y para todos los momentos que tenga la vigueta o la viga. Entonces tendremos el K requerido para momento negativo, y ese K requerido para momento negativo, entonces ahora la fibra extrema de compresión va a estar acá, y el acero que vamos a calcular lo vamos a colocar en la parte superior, porque los momentos negativos tensionan la fibra superior. Allí tendremos entonces que ese K requerido por momento negativo va a ser ese será K requerido del apoyo, creo que es del apoyo B, sí, entonces K requerido en el apoyo B. Ahí tendremos K requerido por momento negativo, lo coloquemos por acá, que esto sea del apoyo B. Entonces aquí tendremos el momento máximo negativo que se presenta en el apoyo B, dividido sobre B por la profundidad efectiva elevada al cuadrado. Entonces ese momento máximo en el apoyo B lo habíamos calculado y era de 1347.56. 1347.56. 1347.56 kilogramos fuerza por metro, dividido entre el B que tiene la vigueta de 0.10 metros por la profundidad efectiva, que sigue siendo 0.17 metros elevado al cuadrado. Y con esto calculamos el K requerido para el momento negativo. El acero por momento negativo lo colocamos donde están los apoyos. El acero por momento positivo lo colocamos entre las luces de los apoyos. Entonces acá tendremos que para ese momento negativo el valor es 1347.56 dividido entre 0.10 por 0.17 elevado al cuadrado, y ahí tendremos un K requerido de 466, gracias, 284.74 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Listo, entonces ya conocemos los K requeridos, entonces necesitamos saber cuánto es la cuantía requerida. Y para el cálculo de la cuantía requerida, entonces nosotros utilizamos las tablas, utilizamos la solución de una cuadrática para hallar el área, utilizamos la formulita. Y necesitamos conocer entonces cuál es el F' sub C que le vamos a colocar a ese concreto. Acá voy a poner un valor de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y para este cálculo sí les voy a pedir el favor de que usen la calculadora para que ustedes se den cuenta cuál es el error que generalmente comete uno, ¿no?
Entonces acá vamos a utilizar Fy igual 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces vamos a calcular valores para introducir en la fórmula. Vamos a calcular el valor del M. Entonces ya había dicho que el M es igual al Fy sobre 0.85 de F' sub C. Es decir, que aquí tenemos Fy de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, que equivale a 420 megapascales, dividido sobre, gracias, 2353. 23.53 sobre 0.85 de F' sub C, que es 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, 420 kilogramos fuerza sobre kilogramos fuerza centímetros cuadrados es lo mismo que 420 megapascales, y 210 kilogramos fuerza es 21 megapascales, porque lo que recomienda la norma es que aproximemos el kilogramo fuerza a 10 newton. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 2353 y vamos a reemplazar entonces en la fórmula la cuantía requerida para momento positivo. Creo que esta es la luz AB. Entonces esto va a ser 1 sobre m, a utilizar la fórmula, multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por m por el K requerido dividido sobre 0.9 multiplicado por el Fy, raíz de ese valor, y cerramos esto. Entonces, el K requerido nosotros lo tenemos en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Entonces el Fy que tenemos en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados también debe estar en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados para que se puedan cancelar. Error común que cometemos, que introducimos el K requerido en una unidad y el Fy en otra unidad, entonces esta raíz de acá nos da indeterminada. Entonces vamos a escribir los valores. Entonces aquí tendremos que 100 centímetros, que equivalen a un metro, y esto está elevado al cuadrado para que tengamos acá metro cuadrado, y ya con eso nosotros tenemos el valor del Fy en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, y nuestro K está en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Ojo, las unidades tanto del K como el Fy deben ser iguales. Si nuestro K requerido está en toneladas sobre metros cuadrados, entonces el Fy debe estar en toneladas sobre metros cuadrados. Ahí tendremos entonces que ese valor es 42 millones, si mal no estoy. 4.200 por 42 millones de kilogramos fuerza sobre metros cuadrados el Fy. Entonces acá tenemos 42 millones de kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Entonces los que a bien consideren, chequeen el valor para que se den cuenta que están metiendo mal en la fórmula. Aquí tendremos entonces la cuantía por momento máximo requerido de la luz AB es igual a 1 sobre m de 23.53 multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por m, que es 23.53 por el K requerido para momento positivo. Ese K requerido para momento positivo nos daba este valor, 435.986.16.
Y eso dividido entre 0.9 multiplicado por el FY, que es 42 millones de kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Y acá cancelamos las unidades congruentes y obtenemos el valor de la cuantía requerida por momento positivo de la luz AB, que a mí me dará ese valor: 2 por 23.53 por 435.986.16 entre 0.9 entre 42 millones. Ok. 1 menos ese valor, raíz de ese valor, 1 menos ese valor, dividido en 23.53. Ese valor me da a mí 0.0137. Gracias. Entonces, la cuantía requerida por momento positivo de la luz AB es de 0.0137. Listo, ya con eso tengo la cuantía requerida. Debo chequear que esa cuantía requerida esté entre el valor mínimo y el valor máximo. Hasta ahí, ¿quién tiene preguntas? El FY es el valor mínimo de esfuerzo de fluencia que exige la norma. Y cuando revisamos propiedades de materiales, decía que el esfuerzo mínimo es de 420 megapascales o 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Igual, no, el F' sub C es la resistencia a la compresión del concreto, que para concretos, elementos estructurales, mínimo es 175 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, valores comunes 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Son valores dados por el diseñador. Sí, señor, así es, así es. Y para cada uno de ellos se calcula el área de acero requerido. Listo, entonces, tenemos nosotros eh, la cuantía requerida. Vamos a chequear que esté entre la mínima y la máxima. Entonces, esa cuantía debe estar entre cuantía requerida menor o igual que la cuantía máxima, menor o igual que la cuantía mínima. Entonces chequemos la mínima. La cuantía mínima es igual a 14 sobre FY. El FY en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces acá tendremos 4.200 sin escribir las unidades, o 1.4 sobre FY si introducimos el FY en megapascales. Es decir, que aquí de cuantía mínima esta viga tendrá 14 sobre 4.200. Esto es 0.0033. Y la cuantía máxima es el 72% de la cuantía balanceada. Y busquemos esa formulita de la cuantía balanceada, que debe estar por ahí en alguna parte, en una demostración que hicimos. Se va a buscarla por acá.
en alguna de las clases pasadas y la voy a copiar y las voy a pegar por ahí. Entonces, cuantía, esto no está por acá, tampoco, mm, eh, por acá la tengo en alguna parte, cuantía balanceada. Cuantía balanceada por acá. Esto lo demostramos en alguna clase donde salía esta formulita. Ok, entonces esa es cuantía balanceada. Cuantía balanceada es 0.003 por 0.85 f' sub c por beta 1 dividido entre deformación unitaria de fluencia del acero más 0.003 por 1 sobre Fy. Entonces, la deformación unitaria de fluencia, pues sabemos que es el esfuerzo de fluencia dividido sobre el módulo de elasticidad del acero. En este caso, el esfuerzo de fluencia que estamos utilizando son 420 megapascales o 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y el módulo de elasticidad del acero ya sabemos que es de 200.000 megapascales. Acá tenemos 200.000 megapascales. Entonces acá tenemos que la deformación unitaria de fluencia es de 0.0021. 0.0021. El otro valor es el beta 1. Recordemos que decíamos que el beta 1 toma un valor de 0.85 si el F' sub c es menor o igual que 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, o disminuye a razón de 0.05 por cada 70 kilogramos fuerza que aumente hasta 560 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, o es de 0.65 si la resistencia a la compresión del concreto es mayor que 560 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, en esa fórmula, como el F' sub c es menor de 280, beta 1 es de 0.85. 0.85 porque el F' sub c es menor o igual de 280 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. En una de las presentaciones dimos esos valores. No recuerdo en qué parte de la norma está. Eran 3 formulitas de las hipótesis. En una de esas presentaciones por ahí está eso. Listo, entonces calculemos cuánto es la cuantía balanceada reemplazando los valores que correspondan. Entonces acá tendríamos que esto es 0.003 multiplicado por 0.85 multiplicado por el F' sub c de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, multiplicado por el beta 1 que es 0.85, eso dividido entre la deformación unitaria de 0.0021 del acero de fluencia más 0.003, y eso multiplicado todo por 1 sobre 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿Qué hicimos? Reemplazar
los valores de esta fórmula. Y cancelamos las unidades congruentes, entonces acá tendremos estas unidades congruentes y calculamos el valor de la cuantía balanceada, que para este caso es 0.003 por 0.85 por 0.0212. Gracias, Julián. Entonces, esta cuantía balanceada es cuantía balanceada es 0.212, 0.0212 y el valor de la cuantía máxima es del 72% de la cuantía balanceada. La cuantía balanceada que nos dio 0.0212, esa va a ser entonces nuestra cuantía máxima, 0.0152. Entonces ya aquí la deformación unitaria como el esfuerzo de fluencia del acero sobre el módulo de elasticidad del acero. El esfuerzo de fluencia es 420 megapascales o 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, dividido sobre el módulo de elasticidad del acero, que es 200.000 megapascales. Sí, es el módulo de elasticidad del acero. Listo, entonces vamos a revisar si está entre la mínima y la máxima. Entonces tenemos mínima de 0.0033, máxima de 0.0152, requerida, esa daba 0.0137. 0.0137 y acá se cumple esto, ¿no? Entonces la máxima es mayor que la requerida y la requerida es mayor que la mínima. O sea, esto está ok. Si la requerida nos hubiese dado menor que la mínima, tenemos que colocar la mínima de 0.0033. De lo contrario, la viga se nos va a fisurar. Pero si la requerida hubiese sido mayor que la máxima, tenemos que redimensionar la sección transversal de tal manera que nosotros calculemos el K requerido y el K requerido baje un poco. Si miramos acá la fórmula de K requerido, entonces ese K requerido es B por D cuadrado. Cuando queremos bajar el K requerido, entonces aumentamos el ancho y la profundidad es una opción, o aumentamos la resistencia a la compresión del concreto para aumentar su cuantía máxima. En este caso nos cumple. Entonces, como nos cumple, continuamos con el cálculo del área de acero requerido. Pues el área de acero requerido va a ser la cuantía requerida multiplicada por B por D. Tendremos entonces que esa área de acero requerido, el área de acero requerido, sí, claro que sí. Entonces ya verificamos que nuestra cuantía cumplió, porque los valores están entre el mínimo y el máximo. Ahora pues lo que calculamos es el acero requerido. Y ya sabemos que ese acero requerido es la cuantía requerida multiplicada por B por D. Acá está nuestra cuantía requerida de 0.0137, que nos cumplió porque es menor que la máxima
y mayor que la mínima. Entonces continuamos pues calculando esa cuantía, esa área de acero requerida, que será la cuantía requerida, 0.0137, por el B que tiene el elemento. En este caso la viga tiene B de 10 centímetros o 0.10 metros, por el D, que es la profundidad efectiva para una línea de aceros, que es 17 centímetros o H menos 3 centímetros. Entonces calculemos cuánto es esa área de acero requerida. 0.0137, acá tendremos 0.0137, que es la cuantía requerida, multiplicada por el B que es 10 centímetros, multiplicada por el D, que es 17 centímetros. Y acá tendremos el área de acero requerido para momento positivo de la luz AB. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Cuantía requerida, acero requerido es cuantía requerida por B por D. Cuando la cuantía requerida, sí. 2.329 centímetros cuadrados. 2.329 centímetros cuadrados. Entonces tendremos que colocar una combinación de áreas de acero de tal forma que el área de acero a colocar sea mayor que el área de acero requerido. Entonces, si tienen las tablas, ustedes me dicen cuál de estas combinaciones me va a cumplir. Si coloco una número 4, me dicen si cumple. Si coloco una número 5, me dicen si cumple. Si coloco una número 6, me dicen si cumple. Si coloco 2, número 4, me dicen si cumple. Bueno, hasta ahí. Miremos a ver cuál de esas cumple. Una número 4, ¿cuánto tiene de área? Entonces, 1.29 centímetros cuadrados. Si coloco una sola, lo que voy a colocar es menor que lo que requiere, entonces esta no me va a cumplir. Una número 5, ¿cuánto tiene de área? 1.99 centímetros cuadrados. Si coloco una número 5, esta tiene 1.92, que es menor que el área que requiere, entonces esta no va a cumplir. La número 6, ¿cuánto tiene de área? Entonces 2.84, esta sí cumple. Esta sí cumple porque el área a colocar de 2.84 es mayor que la requerida de 2.329. Si colocara 2 número 4, estas me cumplirían. $2.58. Esta también cumple. ¿Listo? Entonces, puedo colocar esta o puedo colocar esta. Nos toca chequear si esas dos barras colocadas en una sola línea cumple. Entonces acá nos vamos a quedar que para la luz AB, vamos a colocar una número 6. Y ahí terminó nuestro diseño de flexión por momento positivo de la luz AB.
Ya miramos un esquema de cómo iría colocado ese acero. Sí, señor. Escogemos las que quepan en una línea o las que cumplan con resistencia de momento. Esto lo voy a dejar acá pendiente, listo. Así, lo voy a dejar acá pendiente, listo. Lo ideal es que colocáramos estas dos, ¿no? Pero tendremos que chequear si caben en una sola línea. Entonces acá vamos a colocar en principio a esto un signo de interrogación. Listo, entonces vamos a revisar cuál es el área de acero que nosotros tendremos que colocarle al momento negativo del apoyo B. Entonces la fórmula es lo mismo, lo único que nos va a cambiar es el K requerido por momento negativo que se obtuvo con el momento negativo del apoyo B. Entonces voy a copiar esto para no volver a copiarlo, y lo que voy a hacer es que voy a cambiar el K requerido por momento negativo. Y vamos a calcular acá, entonces esto va a ser la cuantía negativa requerida para el apoyo B. En la fórmula todo es igual. Lo único que nos va a cambiar es nuestro K requerido. Y acá vamos a colocar nuestro K requerido. Nuestro K requerido de momento negativo. Ese K requerido de momento negativo que nos daba 466.284.74. $486.284.74. 486.284.74. El valor del momento negativo para calcular el K requerido negativo del apoyo B. Entonces con eso calculamos el valor de la cuantía requerida para el apoyo B. Entonces para ese apoyo B operamos esto acá y obtenemos el valor de la cuantía requerida por momento negativo del apoyo B. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas hasta ahí. Ese valor me da 0.0149. El material sigue siendo el mismo, F' sub C de 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y FY de 4200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Es decir, que los valores de cuantía mínima y máxima siguen siendo los mismos. Y tendremos entonces que la cuantía requerida de 0.0149 para momento negativo
es menor o igual que la cuantía máxima de 0.0152 y es menor o mayor o igual que la cuantía mínima de 0.0033. Entonces acá esto estaría ok. O sea, nuestra viga nos está cumpliendo con los valores máximos y mínimos de cuantía que recomienda la norma. Acá es menor de la máxima y acá es mayor que la mínima. Puedo proceder a calcular el acero colocado de esa viga. Entonces, igual que en el anterior, calculamos el acero requerido. Tendremos entonces que el acero requerido va a ser igual a la cuantía requerida por momento negativo del apoyo B multiplicada por el ancho que tiene, son 10 centímetros, y multiplicada por la profundidad efectiva, que siguen siendo los 17 centímetros. Por ende, acá tendremos que ese valor va a ser igual la cuantía requerida que nos dio de 0.0145 multiplicada por el B de 10 centímetros multiplicada por la profundidad efectiva de 17 centímetros y obtenemos el área de acero requerido para momento negativo del apoyo B. Eh, 2.53 centímetros cuadrados. Eso significa que también podríamos colocar una número 6 en la parte superior. Entonces acá colocamos una número 6 en la parte superior. El área del acero requerido es 2,53 centímetros cuadrados. Y si colocamos una sola número 6, ya arriba lo habíamos escrito que la número 6 tiene 2.84. Y 2.84 centímetros es mayor que el acero que requiere de 2.53. Entonces colocando una sola número 6 estaríamos ok. O también podríamos colocar las dos número 4. Dos número 4 porque las dos número 4 tienen de área 2.58 y estaríamos más cercanos a este valor. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Ay, ok, esto es 49, gracias. Bueno, se aumenta un poquito, 0.0149 por 10 por 17, 2.533. Sí, lo importante es que no te pases el valor de la cuantía máxima y que tampoco coloques el valor de la cuantía mínima. Si colocamos áreas de aceros, entonces la máxima tendrá que hacer 0.0152 multiplicado por 10 multiplicado por 17. Esa es la mayor área de acero que puedo colocar. 0.0152 por 10 por 17 hasta 2.584. O sea, aquí máximo hasta 2.584. Ahí estamos casi que a ras, ¿no? Entonces, hasta 2.584
centímetros cuadrados puedo colocar. Es decir, que si, por ejemplo, dijéramos, bueno, si colocamos dos, bueno, nos iríamos muy encima. Sí, sí, correcto, así es. Así es. Hasta este valor de 2,584 centímetros cuadrados yo debo colocar, porque debo colocar hasta la cuantía máxima. Entonces, esta número 6 estaría excediendo mi cuantía máxima, pero las dos número 4 no estarían excediendo mi cuantía máxima. Es decir, que yo tendría que quedarme acá con estas dos número 4 porque no están excediendo el valor de cuantía máxima que me exige la norma. Entonces, hasta 2,584, estas dos número 4 tienen 2,584. Es decir, que aunque esta número 6 cumpliría, yo estoy excediendo mi área de cuantía máxima que me pide la norma. Entonces, esta estaría descartada por cuantía máxima. O sea, ella sí me cumple porque yo coloco un área mayor que la requerida. Estoy colocando un área mayor que la requerida, pero su área de acero máximo es de 2,584. ¿Hasta qué porcentaje? Hasta un valor que yo no exceda la cuantía máxima que me pida la norma. Y bueno, también tendré que analizar el tema de los costos, pero lo importante es que no exceda este valor. No lo habíamos chequeado para el anterior, 2,584. Para el anterior va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, para el anterior, nosotros estas 2,84 cumple. 2,84 cumple, pero estaríamos excediendo el valor de cuantía máxima que pide la norma. Entonces tendríamos que quedarnos con estas dos número 4. Entonces tendríamos que colocar 2 número 4 arriba y 2 número 4 abajo. De esa misma manera, nosotros tendríamos que, para diseñar toda la viga a flexión, calcular todos los momentos positivos y negativos y calcular las áreas de acero requeridos para cada una de esas vigas. Esta creo que era la vigueta. Esta era la vigueta N5. Entonces, como por hacer un esquema del área de acero, 14 sobre FY, el FY en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, o 1,4 sobre FY cuando introducimos el FY en kilogramos en megapascales. Entonces lo que siempre vamos a tener son los diagramas de cortante, diagramas de momentos y la longitud real de la viga. La longitud real de la viga es centro a centro. Eso significa que la vigueta es más grande en cuanto a longitud. Esta será la longitud. Esta es la distancia centro a centro. Acá vamos a tener nuestro diagrama de cortante, que va a ser como algo así. Y por aquí vamos a tener nuestro diagrama de momentos, que es como algo así. Y acá teníamos el momento negativo del apoyo B, ese quedaba el del apoyo B.
MB 1347,56 1347,56 kilogramos fuerza por metro. Ese es mi momento. Y este momento de acá, que era de 1260. 1260 kilogramos fuerza por metro. Este no lo habíamos calculado. Este de acá no lo coloco porque no lo alcanzamos a calcular la clase pasada. Y tendremos entonces que colocar esos aceros. Entonces acá tendremos el apoyo, que es la distancia centro a centro. Eso se estaba apoyando en el ancho del apoyo era de 0.15 metros. El central, entonces el ancho del apoyo también era de 0.15 metros. Y al final el ancho del apoyo también era de 0.15 metros. Era como 0.15, 0.15, 0.15, que es el ancho donde se está apoyando nuestra vigueta. Y el acero que calculamos entonces acá en la parte inferior, para este momento positivo, este nos dio, ya después vamos a explicar cómo despiezarlo, este nos dio 2, número 4, aquí, 2 número 4, para la luz AB, y en la parte de arriba, voy a hacerlo en otro color, este acá nos dio también 2 número 4, entonces este acá de arriba también nos dio 2 número 4. Y si conociéramos el momento positivo de la luz BC, entonces tendríamos que calcular el acero que por momento positivo nos diera este. Entonces voy a hacerla en otro color. Entonces, cuando conocemos el valor del momento positivo de aquí, que no lo calculamos, pues como tarea pueden calcularlo, entonces tendremos que calcular cuál es el acero que va aquí, esta verde que está aquí. O sea, ahí coloquémoslo como interrogación para que lo calculemos acá. Y en los extremos no hay momentos negativos, acá tampoco hay momento negativo y acá tampoco hay momento negativo. Entonces tendremos que colocarle la cuantía mínima. Entonces ahí tendremos que colocarle la cuantía mínima. Voy a hacerlo en otro color. Entonces acá no hay momento, pero me dice la norma que debemos colocar la cuantía mínima. Entonces acá tendremos que calcular con la cuantía mínima qué combinación de acero nos va a cumplir. Qué combinación de acero nos va a cumplir. Y en eso termina nuestro diseño a flexión. Es decir, acá lo que hicimos fue que calculamos el acero por momento negativo del apoyo B para este momento y el acero por momento positivo de la luz AB. Entonces ahora tendremos que calcular el acero por momento positivo de la luz BC. Entonces calculamos el momento máximo positivo de la luz BC y calculamos el área de acero a colocar para la luz BC. Y en los extremos, pues chequeemos cuánto es la cuantía mínima, 0.0033 por 10 por 17. Y calculamos el área de este acero. Significa que nosotros tendremos en la sección transversal, en la parte inferior, 2 número 4,
y en la parte superior 2 número 4, dependiendo en dónde hagamos el corte. Y eso tiene el respectivo estribo, entonces por acá irá estribo número 3, en la parte inferior 2 número 4, en la parte superior 2 número 4. Si nosotros estamos cortando la viga aquí, y eso es el parcial, muchachos. Preguntas, dudas, hasta cada quien tiene.